Ese no es mi verdadero padre, dijo el niño en el funeral. Lo que reveló a continuación conmocionó a toda la sala. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que la verdad debe ser escuchada lo harán antes de que esta historia comience. Elliot Matthews permanecía inmóvil en el banco de madera pulida, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en el oscuro ataúd de caoba que reposaba en silencio frente a la capilla. La habitación estaba cargada de dolor. El aire se llenó de murmullos y el suave arrastrar de pies sobre el reluciente suelo. A su alrededor, hombres con trajes oscuros impecablemente confeccionados intercambiaban miradas con un solemne respeto en sus rostros. ¿O era algo más? Se esperaba respeto, pero Elliot vio algo más frío en sus ojos, una determinación bajo las condolencias. Eran hombres que una vez temieron o veneraron a Richard Matthews, el hombre cuyo nombre transmitía poder e intimidación a partes iguales. Y allí estaban, reunidos para despedir por última vez a un coloso de la industria, un hombre que había construido su imperio sobre una ambición despiadada. Pero Elliot no sentía nada de eso, ni pena ni reverencia. En cambio, un vacío profundo lo carcomía. El hombre al que todos llamaban padre nunca había sido su padre de la forma que realmente importaba, ni en las noches silenciosas en las que Elliot esperaba consuelo, ni en los innumerables cumpleaños que Richard se había perdido sin decir palabra, ni en las frías salas de juntas donde se tomaban decisiones sobre adquisiciones y fusiones, pero nunca sobre el futuro de Elliot. Había sido una sombra, una figura distante, más encubierta por los negocios que por una verdadera paternidad. La mente de Elliot vagaba hacia esos recuerdos, fragmentos de decepción que se aferraban como polvo en los rincones de su corazón, conversaciones que nunca ocurrieron, momentos de silencio donde debería haber calor. La voz del predicador resonó suavemente por la capilla, recitando oraciones y pasajes que Elliot sintió huecos. Apenas oía las palabras. Sus pensamientos se arremolinaban cada vez más rápido. A su alrededor, los susurros crecían, suaves especulaciones sobre el legado que Richard había dejado, sobre la vasta fortuna y el imperio que ahora estaba a punto de heredar. Pero Elliot se sentía como un extraño, un hombre con una máscara en el funeral de su propio padre. ¿Qué verdad se suponía que debía mostrar hoy? ¿Qué historia se esperaba que mantuviera? Se le hizo un nudo en la garganta. El peso del secreto que guardaba lo oprimía, amenazando con destrozar la poca compostura que le quedaba. Nadie sabía la verdad, no allí, no en esa sala llena de trajes y rostros solemnes. Solo veían al hijo de Richard Matthews, heredero de un nombre, una fortuna, un legado forjado en acero y sombras. Pero la realidad de Elliot estaba fracturada, la verdad, un fragmento dentado oculto bajo años de silencio. Un murmullo bajo recorrió la multitud al acercarse el final del servicio. Los hombres se movieron, preparándose para desfilar junto al ataúd, para presentar sus respetos y dejar atrás su acto público de duelo. Pero Elliot permaneció sentado, con la respiración serenándose y la mirada fija en aquella caja pulida. Entonces, casi involuntariamente, las palabras escaparon de sus labios, apenas audibles al principio, como si tantearan el aire. Ese no es mi verdadero padre. En los días previos al funeral, Elliot permaneció sentado solo en la tenue luz de su modesto apartamento, mientras el zumbido distante de la ciudad apenas llegaba a sus oídos. Llevaba semanas preparándose para este momento, con la mente inquieta por un secreto demasiado pesado para seguir cargando. La verdad que estaba a punto de revelar no era solo un asunto familiar, era un ajuste de cuentas que podría destrozar todo lo que creía saber. Creció a la sombra de Richard Matthews, un hombre conocido en todo el mundo como un empresario despiadado y adinerado, un titán de la industria. Richard había proclamado públicamente a Elliot como su hijo, pero su relación había sido fría y, en el mejor de los casos, transaccional. Para Richard, Elliot era un heredero conveniente, una figura a la que apoyar una imagen, más que un hijo al que amar. Sin embargo, bajo la pulida superficie de la riqueza y el poder, Elliot se había visto obligado a navegar solo por las incertidumbres de la vida, especialmente tras la prematura muerte de su madre cuando apenas era un niño. El silencio que siguió a su fallecimiento fue ensordecedor. La ausencia de Richard no era solo física, sino emocional. Ningún consuelo, ninguna guía,
solo un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Elliot había pasado las noches persiguiendo sombras, reconstruyendo fragmentos de una vida que nunca sintió del todo suya. Examinó minuciosamente los registros financieros, rastreó conversaciones susurradas y la intrincada red de alianzas comerciales de Richard. Cuanto más descubría, más inquietante se volvía el panorama. Capas de mentiras y secretismo envolvían el nombre Matthews, y en el centro de todo, emergía constantemente una figura misteriosa, un hombre de profunda influencia, cuyo legado era mucho más oscuro y complejo que la imagen pública de Richard. Elliot no tenía pruebas sólidas, solo indicios y rumores que señalaban a este hombre como su verdadero padre. La idea lo aterrorizaba y lo obligaba a la vez. Si daba un paso al frente ahora, revelando esta verdad oculta, lo arriesgaba todo, distanciando a la familia Matthews, que nunca lo había aceptado de verdad, y perdiendo la fortuna y el estatus que conllevaba el apellido. Sabía que el poder de la familia no debía subestimarse. Su influencia se extendía por los pasillos del poder de la ciudad, y su ira podía ser rápida e implacable. Sin embargo, guardar silencio era una traición al niño que una vez fue, el niño que anhelaba el amor de un padre y un lugar al que pertenecer. Esta batalla interna lo agobiaba, un peso que se acentuaba cada día. Se pasó las manos por el pelo, con la mirada recorriendo los contornos de una fotografía desgastada sobre la mesa, una foto de su madre sonriendo suavemente, abrazando a un bebé, Elliot. «He terminado de vivir a la sombra de un extraño», murmuró en voz baja, con palabras tajantes y definitivas. El apartamento de Elliot estaba tenuemente iluminado. La única luz provenía de la pantalla parpadeante de un viejo portátil y una lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras sobre la habitación desordenada. Había papeles esparcidos sobre la mesita, fotos, cartas e impresiones de extractos bancarios, todos conectados por líneas y círculos dibujados a toda prisa con tinta roja. El aire estaba cargado de tensión, esa que se instala cuando el peso de la verdad pesa sobre los hombros de un hombre. Elliot estaba sentado encorvado hacia adelante, con la mirada fija en una carta particularmente críptica, mientras que su mejor amigo, Marcus, estaba cerca, con los brazos cruzados, paseando con una energía inquieta que correspondía a la urgencia del momento. «Tienes que estar preparado para lo que viene después», dijo Marcus en voz baja pero firme, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Dejó de pasearse y miró directamente a Elliot, con una mirada penetrante e inquebrantable. «Esto ya no se trata solo de dinero ni de secretos familiares. Te estás adentrando en un mundo mucho más oscuro de lo que crees». Elliot apretó la mandíbula, se frotó la nuca, intentando calmar el cosquilleo en el pecho, que se intensificaba con cada nueva prueba. «Lo sé», respondió en voz baja, casi para sí mismo. «Pero no puedo seguir fingiendo que Richard Matthews fue la única parte de mi historia. Hay algo más, alguien más, y necesito encontrarlo». Marcus asintió y sacó una fotografía descolorida del montón, una imagen en blanco y negro que mostraba a un hombre con expresión severa, de pie junto a la madre de Elliot. «Jonathan Crane», dijo Marcus. «Ese es el nombre que seguimos viendo, pero nadie habla de él abiertamente. Es una sombra en la ciudad, un hombre con un poder que llega a cada rincón, el tipo de hombre al que no le gusta que lo relacionen con cosas que quiere enterrar». Los ojos de Elliot volvieron a la foto. La mirada del hombre parecía fría, calculadora, pero había un atisbo de algo más, algo personal. ¿Por qué estaría vinculado a mi madre? ¿Por qué nadie lo ha mencionado hasta ahora? Marcus se inclinó, señalando una serie de cartas codificadas que Elliot había intentado descifrar con esmero. «Porque esto va más allá de la línea de sangre. Mira, cartas enviadas hace años, registros financieros que muestran transferencias imposibles de rastrear a tu madre mucho antes de que Richard Matthews te reconociera. Quienquiera que sea Jonathan Crane, ha estado involucrado en tu vida de maneras que jamás imaginaste». Un escalofrío recorrió la espalda de Elliot al considerar las implicaciones. Si Jonathan Crane era su verdadero padre, ¿qué significaba eso para todo lo que creía saber? Su identidad, su lugar en el mundo, incluso su seguridad. Y si está involucrado en esto, ¿por qué no se ha presentado? ¿Por qué me mantienes en la oscuridad? La expresión de Marcus se tornó seria. Porque el mundo de Jonathan no es uno en el que quieras involucrarte a la ligera. Es conocido por sus alianzas despiadadas,
Enemigos que desaparecen sin dejar rastro y secretos que pueden destruir vidas. Si se revela, podría significar un peligro para ambos. Los dedos de Elliot se apretaron en puños sobre la mesa. ¿Así que se supone que debo quedarme sentado y dejar que este misterio controle mi vida? ¿Dejar que el miedo decida qué puedo saber? No, dijo Marcus acercándose y apoyando una mano firme en el hombro de Elliot. Pero tienes que ser inteligente. Cuanto más investigues, más intentarán detenerte. La gente como Jonathan Crane no comparte sus secretos sin más. Por un instante la habitación quedó en silencio, salvo por el tenue murmullo de la ciudad. Elliot contempló los documentos dispersos, cada uno una pieza de un rompecabezas que se volvía más complicado y peligroso a cada hora. Pensó en el hombre que lo había criado, Richard Matthews, y en la sombría figura de Jonathan Crane, que se cernía sobre él con cada descubrimiento. La línea entre amigo y enemigo, verdad y engaño, se difuminaba rápidamente. La voz de Elliot era firme, impregnada de determinación. «Esto ya no se trata solo de dinero», dijo Marcus. La capilla quedó en silencio mientras Elliot Matthews se levantaba lentamente de su asiento, con el corazón latiendo contra sus costillas como un tambor implacable. Todas las miradas se clavaron en él al instante. Los hombres reunidos con sus trajes oscuros, algunos con rostros severos, otros con la curiosidad brillando en sus ojos. La madera pulida bajo sus pies parecía resonar con cada respiración. Nadie habló. El peso de la expectación era sofocante. Entonces, con voz serena pero cargada de un desafío silencioso, Elliot declaró: «Ese no es mi verdadero padre». Las palabras impactaron como un trueno, rompiendo la frágil quietud. Una oleada de jadeos recorrió la sala, rostros pálidos o endurecidos por la incredulidad. Algunos hombres se removieron inquietos en sus asientos. Otros intercambiaron miradas rápidas y mordaces, como buscando un aliado o acusando silenciosamente a Elliot de traición. La atmósfera se densificó por la tensión, un marcado contraste con el sombrío duelo que había llenado la capilla momentos antes. Los ojos de Elliot recorrieron la sala, encontrándose con la fría mirada de Gregory, el hijo mayor de Richard Matthews, cuya mandíbula se tensaba con fuerza como si estuviera conteniendo una tormenta. Cerca, algunos amigos mayores de la familia intercambiaron miradas preocupadas, sin saber si intervenir o guardar silencio. Sin embargo, a pesar del peso de tantas miradas de desaprobación, Elliot sintió una profunda claridad que lo recorría. Este momento era suyo. Respiró hondo y comenzó a hablar, con voz firme, cortando los susurros como una cuchilla. Durante años, viví a la sombra de un hombre que nunca me consideró realmente suyo. Richard Matthews me aceptó no como a un hijo, sino como un escudo, un secreto conveniente para proteger una verdad más profunda. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación y dolor. El hombre que me crió fue parte de una mentira cuidadosamente urdida. Los murmullos se hicieron más fuertes, ondulando entre la multitud como olas rompiendo en la orilla. Pero Elliot insistió, imperturbable. «Mi verdadero padre es Jonathan Crane». El nombre cayó como una bomba, y varios hombres retrocedieron visiblemente. Jonathan Crane, el hombre cuyo poder se esconde bajo la superficie de esta ciudad, cuyo nombre se susurra con miedo y respeto por igual, un hombre envuelto en secreto y sombras. Los ojos se abrieron de par en par al comprender la gravedad de su revelación. Algunos se inclinaron hacia adelante, ávidos de detalles, mientras que otros se tensaron, sus rostros endureciéndose en máscaras de negación. Gregory Matthews se levantó bruscamente, su voz cortando la habitación como hielo. «Esto es una tontería, un intento desesperado de reclamar lo que no es tuyo», espetó, con el rostro enrojecido de ira. Pero Elliot levantó una mano, acallando el arrebato con una mirada que no admitía interrupciones. «He descubierto pruebas, cartas, pagos secretos a mi madre, conexiones ocultas tras puertas cerradas», dijo Elliot, con el fuego en el pecho alimentando cada palabra. «Merezco saber quién soy realmente, no la historia que me escribieron, sino la verdad por la que tanto he luchado». Gregory Matthews cerró de golpe la puerta de su estudio con una fuerza que hizo temblar la pesada madera. La habitación estaba tenuemente iluminada por el sol del atardecer que se filtraba a través de las gruesas cortinas, proyectando largas sombras sobre las pulidas estanterías de caoba, llenas de libros de derecho y retratos familiares. Tenía el rostro enrojecido,
y sus ojos ardían con una mezcla de furia e incredulidad. La afirmación que Elliot había hecho en el funeral no era solo un insulto. Era un desafío a todo por lo que Gregory había trabajado, su herencia, su reputación y el legado mismo del apellido Matthews. Caminó de un lado a otro de la habitación, pasándose una mano por el pelo oscuro, intentando sacudirse el pánico creciente que amenazaba con nublar su mente aguda. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿En el funeral? Murmuró en voz baja, con la amargura impregnada en la voz. Para Gregory, Elliot siempre había sido un intruso sin derecho a la fortuna ni al respeto familiar. Ahora, con esta revelación pública, esa frágil apariencia de paz se hacía añicos. El imperio Matthews, construido durante décadas de acuerdos comerciales despiadados y juegos de poder silenciosos, de repente se sintió vulnerable. Sin dudarlo, Gregory tomó su teléfono y convocó una reunión urgente. En menos de una hora, llegó Martin Caldwell, el asesor legal de confianza de la familia, un hombre austero de unos 50 años con reputación de eficiencia implacable. Poco después, dos de los aliados más cercanos de Gregory, expertos en guerra corporativa y relaciones públicas, se unieron a ellos en la elegante sala de conferencias con vistas al horizonte de la ciudad. El aire estaba cargado de tensión, y cada tic-tac del reloj parecía amplificarse. Gregory, de pie a la cabecera de la mesa, con la mirada fija como dagas, se dirigió al grupo. La afirmación de Elliot es una amenaza directa a todo lo que representamos. Si esto se propaga sin control, nos arruinará. Debemos actuar con rapidez y decisión. Su voz era fría, pero con autoridad. Martin asintió, abriendo una carpeta de cuero llena de documentos. Tenemos varias vías, comenzó Martin. Primero, desacreditamos a Elliot públicamente. Lo pintamos como un mentiroso, un oportunista codicioso que busca su parte del pastel. Filtraremos pruebas seleccionadas, documentos cuestionables, rumores sobre su personalidad. Nuestra agencia de relaciones públicas ya está preparada para controlar la narrativa. Uno de los aliados, un hombre alto llamado Richard Stevens, se inclinó hacia adelante juntando los dedos. También podemos indagar en su pasado, encontrar cualquier cosa que ponga en duda su integridad o estabilidad mental. Si logramos sembrar dudas en los medios, el público no lo tomará en serio. Gregory entrecerró los ojos mientras consideraba el plan. Bien, quiero resultados, y los quiero rápido. No se trata solo de proteger la fortuna familiar, se trata de preservar nuestro nombre. Apretó la mandíbula y por un instante, la habitación se sintió tan fría como el mausoleo de piedra donde ahora descansaba Richard Matthews. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en una oficina moderna y austera, llena de elegantes muebles negros y paredes revestidas de monitores digitales, Jonathan Crane permanecía sentado en silencio. El suave zumbido del aire acondicionado y el tenue brillo de las pantallas eran los únicos sonidos que acompañaban su semblante tranquilo y calculador. Su rostro era indescifrable, pero la fría indiferencia en sus ojos delataba la tormenta que se ocultaba bajo la superficie. La noticia de la declaración pública de Elliot le había llegado rápidamente, y era justo la perturbación que temía. Los dedos de Jonathan tamborileaban rítmicamente sobre la mesa de cristal pulido mientras consideraba las implicaciones. Era un hombre acostumbrado al control, experto en manipulación y estrategia, acostumbrado a manipular las situaciones a su antojo. La repentina aparición de Elliot amenazaba con desbaratar años de equilibrio cuidadosamente mantenido. Este chico no era solo una molestia. Era un impredecible con el potencial de revelar secretos que era mejor mantener ocultos. Se levantó, se dirigió a un armario lateral y sacó un teléfono. «Reúnan al equipo», ordenó con una voz que no admitía réplica. «Nosotros decidimos qué verdad les toca ver». Las palabras flotaron en el aire, escalofriantes por su irrevocabilidad. No había margen de error. Algunos serían aceptados, otros borrados, lo que convenía a los intereses de Jonathan. Minutos después, la oficina se llenó con sus agentes de mayor confianza. Hombres expertos en recopilación de inteligencia, cibervigilancia y discreta persuasión. Cada uno aportaba un conjunto de talentos perfeccionados en las sombras del poder. Jonathan expuso la situación con precisión quirúrgica, describiendo las amenazas y las oportunidades que presentaba la afirmación de Elliot. «Ha agitado el avispero», dijo Jonathan en voz baja.
Ahora, elegimos nuestros próximos movimientos con cuidado. Recuerden, controlen la narrativa, nuestra narrativa. La tensión en la sala era palpable mientras los hombres asimilaban las palabras de su líder. Comprendían lo que estaba en juego. Esto ya no era una simple disputa familiar. Era una batalla por el poder, el legado y la supervivencia. Cada acción que tomaran tendría repercusiones tanto en las salas de juntas corporativas como en los oscuros callejones. De vuelta en su estudio, Gregory se sentó solo un momento, contemplando una fotografía descolorida de Richard Matthews. El rostro severo de su padre pareció devolvérselo, recordándole las cargas que había heredado. Decidimos qué verdades pueden ver. Elliot permaneció rígido en la habitación en penumbra, con el peso de lo que acababa de hacer oprimiéndolo como una fuerza física. La revelación del funeral aún resonaba en sus oídos, los jadeos apagados, los rostros conmocionados, las miradas frías que siguieron a su declaración. Pero ahora, la verdadera batalla comenzaba. Miró a Marcus, sentado a su lado, con la mirada penetrante y concentrada a pesar del cansancio marcado en su rostro. El silencio entre ellos estaba cargado de una comprensión tácita. Habían despertado un revuelo, y la familia Matthews no se lo tomaría a la ligera. «No tenemos tiempo que perder», dijo Marcus en voz baja, rompiendo la tensa quietud. Su voz era firme, pero con un tono de urgencia que le provocó un nudo en el estómago a Elliot. «Si quieren enterrar esto, intentarán hacerlo rápido y discretamente. Necesitamos algo concreto, pruebas de que Jonathan Crane es realmente tu padre». Elliot asintió. La verdad de las palabras de Marcus se apoderó de él como una sombra fría. Las afirmaciones significaban poco sin pruebas en un mundo gobernado por el dinero y el poder. Durante las siguientes noches, su pequeño apartamento se convirtió en una sala de operaciones. Mapas, fotografías y documentos dispersos abarrotaban la mesa entre ellos. Elliot se pasó las manos por el pelo, con la mente a 1000 por hora. «Los registros financieros de Jonathan», sugirió Marcus, recorriendo con la mirada un libro de contabilidad que habían conseguido. «Si podemos vincularlo con tu madre, es un buen comienzo». Ambos conocían la dificultad de acceder a esa información. Jonathan Crane no era un hombre cualquiera, era un maestro de las sombras, una figura que ejercía su influencia con precisión quirúrgica y ocultaba su rastro tras capas de secretismo. Decidieron contratar a un investigador, alguien experto en navegar por las turbias aguas de la vigilancia de alto perfil y las operaciones encubiertas. El hombre que contrataron era un hombre delgado llamado Calvin, conocido en ciertos círculos por su discreción e ingenio. Calvin se movía con una tranquila confianza, la clase de confianza que sugería que había visto lo peor y había sobrevivido. Trabajaba al amparo de la noche, su presencia apenas era perceptible para el ojo inexperto. Los días transcurrieron con una lentitud agonizante mientras Elliot y Marcus esperaban noticias, cada momento lleno de la tensión de la incertidumbre. Finalmente, Calvin regresó con una carpeta repleta de documentos, extractos bancarios y correspondencia. «Jonathan Crane ha estado canalizando dinero a un fideicomiso creado para tu madre», explicó Calvin en voz baja. «Mucho antes de que Richard Matthews te reconociera públicamente». El corazón de Elliot latía con fuerza. Este era el descubrimiento que necesitaban, la prueba de que la conexión de Jonathan con su pasado no era solo un rumor o un rumor oculto. El dinero se remontaba años atrás, respaldando la vida de una mujer que había sido borrada de su historia oficial. Pero la victoria se vio atenuada por la inquietud. Las siguientes palabras de Calvin aumentaron la tensión. «Sin embargo, alguien nos está vigilando. He notado actividad inusual, seguimiento, comunicaciones interceptadas. Ya no se trata solo de una disputa familiar. Hay toda una red protegiendo ese secreto». Elliot sintió un escalofrío. Las paredes a su alrededor parecieron cerrarse. Marcus se inclinó hacia adelante con voz grave. «Si no actuamos con inteligencia, nos silenciarán antes de que salga la verdad». Su mirada se fijó en la de Elliot, una silenciosa advertencia de que lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Jonathan Crane entró sin dudarlo por las elegantes puertas de cristal del salón privado del lujoso hotel. Los pulidos suelos de mármol reflejaban la suave luz de las lámparas de araña, proyectando largas sombras sobre la habitación.
En una mesa de la esquina, Gregory Matthews esperaba, con la postura rígida, tamborileando con impaciencia sobre la superficie de caoba. Sus miradas se cruzaron al instante, dos hombres unidos por una enmarañada historia de rivalidad y una alianza reticente. La voz de Jonathan era baja pero firme mientras se sentaba frente a Gregory. «Estás jugando con fuego», dijo con una mirada penetrante. «Pero quizás sea hora de que reconsideremos nuestro acuerdo». Los labios de Gregory se apretaron en una fina línea. Su imperio, el legado de Matthews, se le escapaba entre los dedos. La audaz exposición de Elliot había destrozado la delicada fachada que había mantenido estable su mundo. Un destello de desesperación brilló en los ojos de Gregory, rápidamente disimulado por una calma calculada. «Este chico», dijo Gregory lentamente, «ya es más que una molestia. Es una herramienta, una moneda de cambio que no podemos ignorar». El aire entre ellos se densificó, cargado con las consecuencias tácitas de la revelación de Elliot. Jonathan se recostó, juntando los dedos bajo la barbilla, sopesando los riesgos y las oportunidades. «Mantenerlo cerca, pero bajo vigilancia», murmuró Jonathan. «Mientras se niega públicamente cualquier conexión, es como andar por la cuerda floja, pero podría darnos tiempo». Gregory asintió. «El tiempo es todo lo que tenemos. Si la ciudad descubre la verdad demasiado pronto, toda nuestra red podría colapsar. El nombre Matthews tiene peso, pero este escándalo amenaza con derrumbarlo todo». Su voz se convirtió en un susurro impregnado de veneno. «La aparición de Elliot nos obliga a actuar. Debemos controlar la narrativa». Afuera de las ventanas tintadas, la ciudad vibraba de vida, ajena a la silenciosa tormenta que se avecinaba en ese ático. La conversación de los hombres era un delicado juego de poder, cada palabra cuidadosamente elegida, cada silencio cargado de amenaza. Los ojos de Jonathan se oscurecieron mientras sacaba un teléfono seguro, tecleando algunos comandos con precisión experta. «He ordenado a mis hombres que investiguen más a fondo el pasado de Elliot. Necesitamos estar seguros de que este chico es una ventaja o una desventaja». La expresión de Gregory se endureció. «Si es una amenaza, la eliminamos. Limpiamente. Sin cabos sueltos». Su voz era fría, sus dedos apretados en un puño apoyados en la mesa. La mirada de Jonathan se dirigió al horizonte de la ciudad, con el peso de sus decisiones oprimiéndolo. Admitió en voz baja: «La verdad de este chico podría derribarnos a todos». La sala se sumió en un tenso silencio, cada hombre contemplando el peligroso camino que les aguardaba. Afuera, el sol poniente proyectaba largas sombras, reflejando la creciente incertidumbre en sus vidas. El juego ya no se trataba de secretos, se trataba de sobrevivir. Mientras Jonathan y Gregory ultimaban su plan, la precaria alianza se consolidaba, un frágil pacto sostenido por la ambición, el miedo y la constante amenaza de la traición. Cada movimiento que hicieran a partir de ese momento repercutiría en el imperio Matthews y más allá. El futuro era incierto y lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Un paso en falso podía desencadenar una reacción en cadena que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar, pero por ahora jugaban con cautela, con la mirada fija en el joven que había sumido su mundo en el caos. «La verdad de este chico podría derrumbarnos a todos», admitió Jonathan. Cuando dijo «ese no es mi verdadero padre», la sala quedó en silencio. «Suscríbete y hazte miembro, porque defender la verdad significa afrontar duras realidades». Los pasos de Elliot resonaron suavemente al abrir la puerta oxidada del almacén abandonado. El aire viciado del interior estaba cargado de polvo y secretos olvidados. La tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el vasto espacio, donde las sombras se aferraban a cada rincón como testigos silenciosos. Marcus se mantuvo cerca, con la mirada aguda y cautelosa, todos los músculos tensos, como si esperara que el peligro los acechara. «Tenemos que tener cuidado», susurró Marcus en voz baja pero firme. «Este lugar no son solo viejos ladrillos y recuerdos, es parte del mundo de Jonathan Crane». Elliot asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. El peso de todo lo que había descubierto hasta el momento lo oprimía, pero se negaba a rendirse. Este era el momento que había estado buscando, la prueba que podría desentrañar la red que rodeaba sus verdaderos orígenes. Avanzaron lentamente por el cavernoso interior,
pisando escombros y cristales rotos. Junto a la pared del fondo, una pequeña oficina olvidada se alzaba parcialmente intacta. Dentro, el corazón de Elliot se aceleró al ver un archivador desgastado, con los cajones entreabiertos como si alguien se hubiera marchado con prisa. Con manos temblorosas, abrió el cajón superior y lo encontró lleno de fotografías antiguas, quebradizas por el paso del tiempo. Una a una, las sacó. Imágenes de una mujer que se parecía a su madre, sonriendo suavemente junto a un hombre cuyo rostro estaba casi completamente oculto por las sombras. Se le cortó la respiración al reconocer la tenue silueta de Jonathan Crane al fondo de algunas fotos. Junto a las fotografías había objetos personales dispersos: un collar viejo, un trozo de tela doblado con un delicado bordado y letras amarillentas unidas con una cinta descolorida. Elliot desdobló la carta con cuidado. El papel se sentía frágil bajo sus dedos. Al leer la elegante letra, sus ojos recorrieron palabras que parecían íntimas y distantes a la vez. La carta estaba dirigida a su madre, escrita años antes de que Elliot naciera. La voz de Jonathan se percibía a través de la tinta con una mezcla de arrepentimiento y añoranza. Expresaba tristeza por la distancia que sus circunstancias les imponía y un profundo deseo de formar parte de sus vidas, aunque advertía del peligroso mundo en el que vivía. La carta insinuaba los sacrificios hechos para protegerlos, las amenazas veladas de enemigos que acechaban en las sombras y la promesa de mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba mantenerse alejados. A Elliot se le encogió el pecho al susurrar. Quería que estuviera a salvo. Su voz apenas rompió el pesado silencio que envolvía la habitación. Marcus se acercó, con la mirada fija en el rostro de Elliot. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja, con la voz delineada por la preocupación. «Pero también significa que el mundo de Jonathan es más oscuro de lo que imaginábamos. Si mantuvo la distancia para protegerte, ¿qué peligros aún acechan?». Elliot tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la incertidumbre apoderándose de él como una tormenta. Miró alrededor del almacén, imaginando los secretos que albergaba y el poder que Jonathan ejercía más allá de esos muros de ruidos. El hombre que podría ser su padre no era simplemente una figura del pasado. Estaba profundamente inmerso en un presente peligroso, un mundo de crimen, influencia y una lucha despiadada por el control. Por un instante, la mente de Elliot se llenó de preguntas. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Valía la pena la verdad el peligro que ahora acechaba cada uno de sus movimientos? La carta era un salvavidas, sí, pero también una advertencia. Comprendió que proclamar a Jonathan como su padre ya no era solo una cuestión de identidad, sino de supervivencia. Mientras Marcus recogía las cartas y las fotografías con cuidado, la mirada de Elliot se endureció con determinación. De ahora en adelante, tendrían que actuar con cautela. Había más en juego que nunca. «Quería que estuviera a salvo», susurró Elliot de nuevo, con palabras cargadas de esperanza y miedo. «¿Pero cómo puedo estar a salvo ahora?». La noticia de los descubrimientos de Elliot recorrió la ciudad como un reguero de pólvora, desatando un frenesí de especulaciones y escándalos. La prensa se había enterado de su explosiva afirmación de que Jonathan Crane era su verdadero padre, y los periodistas se abalanzaron sobre cualquier fragmento de información que pudieran encontrar. Los titulares rebosaban de insinuaciones y medias verdades, presentando a Elliot como un forastero imprudente que destrozaba un respetado legado familiar. Las cámaras inundaban la finca de los Matthews, y las redes sociales bullían de rumores, acusaciones y un intenso debate. Dentro de la elegante sala de juntas de los Matthews, con paredes de cristal, Gregory Matthews presidía la mesa con rigidez, con la mandíbula apretada, mientras una prestigiosa firma de relaciones públicas presentaba su estrategia de control de daños. El jefe de relaciones públicas, un hombre de mediana edad elegantemente vestido llamado Victor Hale, hablaba con calculada precisión. «Necesitamos controlar la narrativa antes de que se descontrole. Elliot Matthews es un oportunista desesperado, ávido de atención y dinero. La historia de Jonathan Crane es un invento, una estratagema sensacionalista para desprestigiar el nombre Matthews». Gregory asintió bruscamente, con los ojos encendidos de furia contenida. «Entonces esa es la historia que publicaremos. Negación pública, reforzar el legado de Richard Matthews y pintar a Elliot como inestable. Movilizaremos a aliados de confianza
y plantaremos historias para acallar su voz. Mientras tanto, la familia Matthews preparaba una declaración pública. Gregory subió al escenario para una entrevista televisada, con una postura fría e inflexible. Bajo las deslumbrantes luces del estudio, su voz era firme y controlada. No hay nada de cierto en estas afirmaciones infundadas. Jonathan Crane no tiene parentesco con nuestra familia, y Elliot Matthews simplemente busca atención a costa del buen nombre de nuestra familia. Pedimos al público que respete nuestra privacidad y no se deje influenciar por rumores infundados. La cámara se apagó cuando la sonrisa de Gregory nunca llegó a sus ojos. Había una amenaza latente bajo su fachada pulida. Pero a medida que los Matthews avanzaban en su narrativa, la reacción del público dio un giro inesperado. En lugar de disminuir, el interés en la historia de Elliot creció exponencialmente. La ciudad quedó cautivada por el drama que se desarrollaba, una historia de verdades ocultas, traición y familias fracturadas que resonó mucho más allá de las salas de juntas y las mansiones. Elliot se convirtió en un símbolo reticente de la persona común que luchaba contra fuerzas poderosas para reclamar su identidad. La gente seguía cada entrevista, cada filtración, cada publicación en redes sociales, diseccionando las capas del escándalo. En su oficina del ático, Jonathan Crane observaba el caos desde detrás de unas ventanas tintadas que dominaban el horizonte de la ciudad. Su expresión era inescrutable, tranquila pero cautelosa, mientras bebía un whisky. La luz parpadeante iluminaba los ángulos agudos de su rostro, revelando un atisbo de preocupación bajo su habitual compostura. «Esto no ha terminado», murmuró en voz baja y cargada de advertencia. Su imperio, construido sobre un control meticuloso y alianzas sombrías, se enfrentaba ahora a una amenaza que ni siquiera él había previsto. Los dedos de Elliot temblaron ligeramente al pulsar Einathan Tai en el mensaje cifrado. Ya no había vuelta atrás. Las palabras que había escrito eran sencillas pero cargadas de significado, una solicitud de reunión, no como un enemigo, sino como un hijo desesperado por saber la verdad. La pantalla parpadeó y luego mostró la fría confirmación, mensaje entregado y leído. El corazón de Elliot latía con fuerza en su pecho mientras contemplaba la habitación a su alrededor. La tenue luz de su apartamento no lograba calmar la tormenta interior. En cuestión de horas, llegó una respuesta, concisa y autoritaria. Jonathan Crane accedió a reunirse, pero las condiciones eran estrictas e inflexibles. La reunión debía ser privada, sin testigos, y en un lugar que el propio Jonathan elegiría. No había margen para la negociación. El peso de esta exigencia oprimía los hombros de Elliot como una capa de plomo. Se adentraba en un mundo donde el poder estaba custodiado por reglas de hierro y amenazas silenciosas. El día de la reunión amaneció gris y frío, reflejo de la tensión que se apoderó de Elliot desde el momento en que salió de su apartamento. Llegó al imponente rascacielos del centro, cuya elegante superficie de cristal reflejaba el cielo nublado. El ascensor fue silencioso. Cada piso avanzaba lentamente, creando la expectación como la cuerda de un arco tensándose. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, Elliot entró en una amplia suite con vistas a la ciudad. El espacio era una mezcla de opulencia y sutil intimidación. Suelos de mármol pulido, muebles de cuero oscuro, y paredes adornadas con arte abstracto que parecían desafiar en lugar de confortar. Jonathan Crane estaba de pie cerca de los ventanales, su silueta recortada contra el imponente horizonte. Se giró lentamente, revelando a un hombre cuya edad se veía marcada por mechones plateados en su cabello oscuro y profundas arrugas alrededor de sus ojos. Su mirada era firme, pero había un destello de algo ilegible bajo la superficie, quizás arrepentimiento o una esperanza contenida. «Elliot», comenzó Jonathan con voz tranquila pero cargada de emoción. «Has recorrido un largo camino para estar aquí». Elliot tragó saliva con dificultad, recomponiéndose. «Necesitaba saber. No estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para entender». Jonathan asintió, alejándose de la ventana y señalando un elegante sillón de cuero. «Siéntate. Tenemos mucho que hablar». Cuando Elliot tomó asiento, la habitación pareció contraerse, el peso de las verdades tácitas llenando el aire. Los ojos de Jonathan se clavaron en los suyos, buscando una señal de confianza o desafío. «Me he visto obligado a permanecer en las sombras», dijo Jonathan en voz baja. «Hay enemigos poderosos, gente que vería mi destrucción y la de cualquiera relacionado conmigo.
Mantuve las distancias porque quería protegerte. La mente de Elliot daba vueltas. El hombre que había imaginado como una figura distante, quizás incluso fría, revelaba una vulnerabilidad que nunca había esperado. ¿Protegerme? ¿Alejándome? Dejándome crecer en la confusión y las mentiras. Jonathan apretó la mandíbula. No fue fácil. Cada día que permanecí oculto fue para protegerte de las batallas que libré en la oscuridad. Nunca quise perderte. Elliot se sentó frente a Jonathan en el estudio tenuemente iluminado del ático, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras los grandes ventanales como un testigo silencioso de su tensa conversación. El peso del pasado de Jonathan flotaba en el aire, cargado de verdades tácitas y peligros acechando bajo las fachadas pulidas. Mientras el hombre mayor hablaba, su voz era tranquila pero con una gravedad innegable. Jonathan Crane no era una figura común. Su nombre se susurraba en los pasillos del poder y del miedo por igual. Elliot aprendió que su imperio no solo se basaba en la riqueza, sino en una compleja red de alianzas, algunas forjadas en cuartos oscuros donde el soborno político y los acuerdos secretos eran moneda de cambio. Estas alianzas, desdibujadas por compromisos morales, le habían granjeado numerosos enemigos, hombres que no se detendrían ante nada para verlo caer. A pesar de la oscuridad que rodeaba el mundo de Jonathan, había sinceridad en sus ojos cuando hablaba de la madre de Elliot y su historia. Nunca quise que te encontraras en medio del fuego cruzado, admitió Jonathan en voz baja, mientras sus dedos trazaban patrones invisibles en el reposabrazos. Tu madre y yo cometimos errores, pero mi distancia tenía como objetivo protegerte. Elliot escuchó, dividido entre el escepticismo y una desesperada esperanza de encontrar la verdad. El hombre que se había cernido como una sombra sobre su vida, ahora revelaba una faceta desconocida para nadie, un padre que intentaba enmendar sus errores. Pero confiar no era fácil. Marcus estaba sentado junto a Elliot, con la postura rígida y la mirada penetrante. La habitación estaba llena de tensión, un marcado contraste con las brillantes luces de la ciudad. Tienes que tener cuidado, Elliot, advirtió Marcus en voz baja, inclinándose hacia adelante. El mundo de Jonathan es peligroso. Sus enemigos no dudan en atacar, y no todos en su círculo quieren la reconciliación. No bajes la guardia todavía. Sus palabras reflejaban las dudas que atormentaban el corazón de Elliot. Marcus, siempre pragmático, conocía demasiado bien lo que estaba en juego. Estás tratando con un hombre que ha hecho las paces con las sombras, añadió. No podemos permitirnos ser ingenuos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Gregory Matthews paseaba por el suelo de mármol de su despacho privado, con la ira y el cálculo profundamente grabados en su rostro. El legado de Matthews se estaba desmoronando, y la creciente alianza de Elliot con Jonathan Crane era una amenaza que Gregory no podía ignorar. Cogió el teléfono y llamó a su asesor de mayor confianza, con voz fría y deliberada. Quiero saberlo todo sobre Jonathan Crane, sus debilidades, sus secretos, encontrar cualquier cosa que pueda derribarlo. El plan de Gregory era despiadado: desacreditar tanto a Jonathan como a Elliot, abrir una brecha entre ellos y recuperar el control de la historia. El asesor legal respondió con gestos de asentimiento, plenamente consciente de lo que estaba en juego. De vuelta en los bajos fondos de la ciudad, un equipo de agentes comenzó a indagar en el pasado de Jonathan y el creciente perfil de Elliot. Examinaron registros financieros, correspondencia personal y alianzas ocultas, buscando alguna grieta en la armadura. Su vigilancia era implacable, rastreando reuniones, llamadas telefónicas y sutiles cambios en las alianzas. Cada dato era un arma, y la red de Gregory estaba lista para atacar. Elliot sentía que la presión aumentaba con cada día que pasaba. Cada llamada que recibía, cada sombra que vislumbraba en la noche, le recordaba que ahora era parte de un juego peligroso mucho más allá de su comprensión previa. El frágil vínculo que se estaba formando con Jonathan era un arma de doble filo. Le ofrecía respuestas, pero también lo exponía a la crueldad de dos familias poderosas enfrascadas en una contienda mortal. Una noche, mientras Elliot revisaba documentos en su apartamento, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje urgente. La críptica advertencia los dejó helados a ambos. Quieren controlar la historia. Marcus levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elliot. Pero tenemos el poder de escribirla nosotros mismos, dijo con silenciosa determinación. Esas palabras se cernieron sobre la sala como un desafío.
una llamada a la acción en medio de la tormenta. El camino por delante era incierto, ensombrecido por amenazas y traiciones, pero iluminado por la frágil esperanza de la verdad. Elliot tenía una cosa segura: rendirse no era una opción. El juego había cambiado y estaba listo para luchar no solo por su identidad, sino por el legado que elegiría construir. «Quieren controlar la historia», dijo Marcus. «Pero tenemos el poder de escribirla nosotros mismos». La desaparición de Marcus golpeó a Elliot como un trueno. La llamada llegó tarde en la noche, una voz áspera y apresurada, transmitiendo un mensaje escalofriante antes de que la línea se cortara. Sin exigencias, sin explicaciones. Solo una advertencia garabateada apresuradamente en un trozo de papel dejado en la mesa vacía del apartamento de Marcus. Deja de cavar o enfrenta peores consecuencias. Las palabras se sintieron como un cuchillo que se retorcía más profundamente que cualquier amenaza que Elliot hubiera enfrentado jamás. El pánico lo invadió, pero en el fondo, una férrea determinación comenzó a arder. Marcus no era solo un amigo, era su ancla en esta tormenta de engaños. Perderlo no era una opción. La mente de Elliot corría, uniendo las piezas del rompecabezas que había estado persiguiendo durante meses. Gregory Matthews, siempre una amenaza latente, y los oscuros rivales de Jonathan Crane eran los principales sospechosos. Quienquiera que orquestara esto quería enviar un mensaje claro: dejar de exponer los secretos que amenazaban sus imperios. Pero Elliot se negó a ceder. En cambio, el secuestro agudizó su concentración, convirtiendo el miedo en determinación. Esa misma noche, en la penumbra de su apartamento, Elliot marcó un número al que no había llamado en años. La línea crepitó y luego conectó. «Detective Lyle Harris», dijo una voz profunda y firme, sin vacilación. «Lyle, soy Elliot Matthews», dijo con la voz tensa y urgente. «Se han llevado a Marcus. Necesito tu ayuda». Una pausa, luego un gruñido de reconocimiento. «Me enteré del funeral de Matthews. Nunca pensé que volvería a saber de ti». «¿Qué pasa?» Elliot tragó saliva con dificultad, apretando el teléfono con fuerza. «Es peor de lo que crees. Marcus ha desaparecido, y me temo que está relacionado con la disputa familiar, con los enemigos de Gregory y Crane. Se me acaba el tiempo y no sé en quién más confiar». La voz del detective se tornó sombría. «Moveré todos los hilos que pueda. Tienes mi palabra. Pero te estás adentrando en terreno peligroso, Elliot. Ten cuidado». La comunicación se cortó, pero el peso de la promesa persistió. Esa noche, Elliot se sentó frente a Jonathan Crane en la austera sala de conferencias de un edificio de oficinas en el centro. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales, proyectando largas sombras que reflejaban la oscuridad que envolvía sus vidas. El aire estaba cargado de tensión tácita y una alianza reticente. La fría mirada de Jonathan se cruzó con la de Elliot, con una expresión indescifrable. «Ambos sabemos que esta lucha es más grande de lo que imaginamos», dijo en voz baja. «El secuestro de tu amiga es una advertencia no solo para ti, sino también para mí. Mis enemigos son despiadados». Elliot asintió, con la mandíbula apretada. «No tengo miedo, pero necesito encontrar a Marcus antes de que sea demasiado tarde. No puedo hacerlo solo». La mirada de Jonathan se endureció. «Entonces trabajaremos juntos. Tengo recursos que ni siquiera sabes que existen. Pero entiende esto, la confianza es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse». Elliot apretó los puños sobre la mesa, la determinación endureciendo cada músculo. «No tengo elección». A medida que la noche se hacía más profunda, empezaron a urdir sus planes, compartiendo información y contactos, cada uno consciente de la frágil tregua que los unía. La amenaza que se cernía sobre la vida de Marcus proyectaba una larga sombra sobre cada movimiento que hacían. Horas después, Elliot se encontró solo en el balcón, con el frío aire de la noche arañándole la piel. Contempló la extensa ciudad que se extendía abajo, con las luces parpadeando como estrellas lejanas, ajeno a la guerra silenciosa que se desarrollaba en su interior. Sus pensamientos se agitaban con el miedo por Marcus y el desalentador camino que les aguardaba. En algún lugar de la oscuridad acechaban enemigos, listos para atacar de nuevo. Sin embargo, en esa oscuridad ardía una feroz chispa de esperanza. Elliot sabía que ya no solo perseguía sombras,
sino que se encontraba al borde de una batalla que definiría no solo su destino, sino también el futuro del legado que lo rodeaba. «Esta lucha es más grande que cualquiera de nosotros», resonaron en su mente las palabras de Jonathan, fortaleciendo su determinación. El frío y metálico golpe de la puerta del almacén resonó en la noche mientras Elliot Matthews se agazapaba tras una pila de cajas de madera, con la respiración entrecortada y constante. El tenue zumbido de las luces fluorescentes parpadeaba en lo alto, proyectando sombras ásperas que danzaban sobre el suelo de hormigón agrietado. En las profundidades de la extensa estructura, Marcus yacía débil y herido, con la vida colgando de un hilo. El corazón de Elliot latía con fuerza en su pecho, no solo por el peligro físico, sino por la urgencia que corría por sus venas. Cada segundo contaba. «Tenemos que movernos ya», susurró Jonathan Crane, en voz baja y controlada, aunque la tensión en su mandíbula delataba la gravedad del momento. Junto a ellos, el detective Lyle Harris asintió, apretando el agarre sobre la pistola que llevaba enfundada a su costado y con los ojos escudriñando los pasillos poco iluminados que tenía delante. Juntos avanzaron lentamente, cada paso medido y silencioso mientras recorrían el laberinto de maquinaria oxidada y cajas apiladas. El lejano roce de botas y el parloteo apagado de los guardias armados intensificaban el peligro, obligando a Elliot a agudizar sus sentidos. Los recuerdos de traiciones pasadas y amenazas susurradas resonaban en su mente, alimentando su determinación. No podía permitirse el fracaso, no ahora. Marcus era más que un amigo. Era el último eslabón con la verdad y la lealtad en un mundo retorcido por el engaño. El plan del equipo era simple, pero peligroso. Localizar a Marcus, rescatarlo antes de que los secuestradores pudieran causar más daño y escapar sin ser vistos. Pero en un lugar controlado por los agentes de Gregory Matthews, la simplicidad era una frágil ilusión. De repente, una sombra parpadeó al final del pasillo. Lyle levantó el puño, indicando que se detuvieran. El pulso de Elliot se aceleró cuando dos guardias doblaron la esquina, con los rifles colgados con indiferencia, pero listos. El tiempo pareció congelarse. Entonces, con sigilo experto, Jonathan sacó una pistola con silenciador y neutralizó al guardia más cercano antes de que el segundo pudiera reaccionar. El cuerpo cayó al suelo sin hacer ruido. Elliot tragó saliva, comprendiendo con frialdad que allí no había margen de error. Siguieron adelante, abriéndose paso entre puertas cerradas y ventanas rotas hasta llegar a una pesada puerta de acero, asegurada con una cerradura de alta tecnología. Elliot se arrodilló y sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Esto podría tardar un minuto», murmuró, con la frente empapada de sudor. Los minutos se alargaron como horas mientras la cerradura chasqueaba y zumbaba, cada sonido amplificado en el inquietante silencio. Tras la puerta, débiles gemidos y toses insinuaban la frágil condición de Marcus. Finalmente, el mecanismo cedió. La puerta se abrió de golpe para revelar a Marcus desplomado contra una pared, con el rostro pálido y magullado, pero vivo. El alivio inundó el pecho de Elliot, pero no había tiempo para demorarse. «Marcus», dijo Elliot en voz baja, arrodillándose a su lado. «Te vamos a sacar». Los ojos de Marcus se abrieron de golpe, tenues pero llenos de confianza. ¿Lo encontraron?» Srenia preguntó Marcus con voz áspera, débil pero urgente. «Estamos aquí. Ya están a salvo». Sosteniendo a Marcus entre ellos, el trío volvió sobre sus pasos. La tensión se duplicó cuando las alarmas sonaron repentinamente, una advertencia estridente y penetrante que rompió la frágil calma de la noche. Los secuestradores habían descubierto su presencia. «¡Muévanse más rápido!» «¡Srenia!», ladró Lyle, empujándolos hacia adelante. Los disparos resonaron. Los agudos estallidos de la violencia se acercaban. A Elliot le ardían las piernas. Su mente corría para mantener a Marcus firme mientras se escabullían tras las cajas y corrían por los pasillos. El almacén se transformó en un laberinto mortal, cada giro una apuesta a la vida o la muerte. Jonathan disparó con cuidado, cubriendo su retirada con fría precisión. Al salir por la salida principal al gélido aire nocturno, Elliot jadeó en busca de aire. El viento frío le mordió la piel mientras se apiñaban en un vehículo que los esperaba. Marcus se desplomó, con el cansancio y el dolor grabados en su rostro, pero vivo. La adrenalina que había brotado momentos antes se convirtió en un profundo agotamiento,
pero una férrea determinación ardía en Elliot. Habían sobrevivido a lo imposible juntos, su vínculo se había forjado de nuevo en el fuego y el peligro. «Esto no ha terminado», dijo Jonathan en voz baja, con la mirada fija en sus planes tácitos. Elliot asintió, anticipando ya las batallas que aún estaban por venir. En los días siguientes, la verdad que una vez había estado enterrada salió a la luz. Gregory Matthews, expuesto como el cerebro detrás del secuestro, y numerosas operaciones ilegales destinadas a aplastar el derecho de Elliot al imperio familiar, fue arrestado en medio de una tormenta de escándalo y furia. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él, ansiosos por diseccionar el legado destrozado de un hombre que había ejercido el poder mediante el miedo y la traición. Elliot se paró ante la multitud de cámaras y reporteros implacables, con el peso de su viaje reflejado en su mirada firme. La ciudad contuvo la respiración mientras él hablaba con voz fuerte y clara: «No soy solo un Matthews o un Crane, soy mi propio hombre». El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la modesta reunión en el tranquilo jardín tras el antiguo centro comunitario. Una suave brisa agitaba las hojas de los imponentes robles, trayendo el tenue aroma a tierra fresca y flores caídas. Elliot Matthews se encontraba entre un pequeño grupo de hombres, con el rostro marcado por la fatiga y la determinación. Habían venido a honrar a Marcus, el fiel amigo que había apoyado a Elliot en los momentos más difíciles, cuyo sacrificio había trazado una línea entre las traiciones pasadas y un nuevo comienzo. Los ojos de Elliot recorrieron los rostros a su alrededor. Allí estaba el detective Lyle Harris, con la mandíbula apretada, pero sus ojos brillaban con una extraña dulzura. Jonathan Crane, antaño una figura intocable envuelta en sombras, ahora parecía curtido y apagado, su postura desprovista de la arrogancia anterior. Incluso Gregory Matthews, reducido a una lejana silueta de su antiguo yo, permanecía en silencio al borde, agobiado por la pérdida de poder y el dolor de la derrota. El viento cambió de dirección, tirando suavemente del abrigo a medida de Elliot mientras avanzaba. Su voz, firme pero llena de silenciosa convicción, rompió el silencio. «La familia no es con quien naces, es por quien luchas». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado, resonando en los corazones de cada hombre presente. Sintió el peso de esas palabras como si estuvieran grabadas en su alma. El viaje que lo había traído hasta allí estuvo marcado por mentiras, traiciones y peligros implacables, pero también había revelado una verdad inesperada. La identidad no se forja solo con sangre, sino con lealtad, coraje y decisión. Elliot miró hacia la modesta placa instalada bajo un roble recién plantado, símbolo de crecimiento y resiliencia. Llevaba el nombre de Marcus, un homenaje a un hombre cuya amistad inquebrantable había sido la piedra angular de la supervivencia y transformación de Elliot. Un nudo se formó en la garganta de Elliot. El dolor de la pérdida se mezclaba con la esperanza que ahora albergaba. Jonathan se acercó, con la voz baja y áspera por años de cargas ocultas. «Lo has hecho bien, Elliot, más de lo que jamás esperé». No había pretensión en sus palabras, solo un destello de genuino orgullo. Sin embargo, bajo él yacía un atisbo de arrepentimiento, como si las sombras del pasado aún se aferraran a él como una segunda piel. Elliot asintió, mirando a Jonathan a los ojos. «Es solo el principio. Los cimientos que he construido en nombre de mi madre son para aquellos que quedaron atrás por los secretos, para las familias destrozadas por el silencio». Sus dedos rozaron el borde de una fotografía guardada en el bolsillo de su abrigo, un recuerdo de tiempos más sencillos, ahora agridulce. A su alrededor, la ciudad más allá del jardín bullía con una vida indiferente, ajena a la frágil paz que se forjaba allí hoy. El imperio Matthews se desmoronaba, su control se aflojaba a medida que los nuevos líderes buscaban reformas. Las viejas estructuras de poder temblaban, pero Elliot sabía que la lucha estaba lejos de terminar. A medida que el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre la reunión, Elliot sintió una oleada de determinación. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y tormentas imprevistas. Pero ya no era un niño perdido en las sombras, era un hombre que había recuperado su historia. Se volvió hacia los hombres que lo rodeaban, elevando la voz con una fuerza serena. A veces, las verdades más duras nos conducen a los lazos más fuertes. Dijo la verdad que lo cambió todo. Si defiendes la valentía y la justicia, suscríbete y únete al canal.
Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para resaltar los giros inesperados de la verdad y el poder de los secretos. Su propósito es inspirar conversaciones sobre la familia, la identidad y la importancia de la comprensión y la reconciliación.